Nos acompaña en el día de hoy un invitado muy especial. Se trata de Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, Dania. Muy complacido de poder estar en este espacio dominical, Así es. al cual hacía un buen tiempo que no participaba, porque como soy heredero de Doña Pía, Así es. muchas veces parece que tú piensas que solamente puedo estar en punto de vista. Así ¿Entiendes? es. Pero estoy aquí muy complacido de estar Cómo no, para mí contigo. siempre un gratísimo placer, porque mi mamá decía que tú eras su cuarto hijo. Y yo lo tomé muy en serio. Así Y he es. tenido la dicha de que ustedes me han tratado siempre como parte de la familia. De manera que estar aquí ahora en Teleopina Claro. me hace sentir completo. Así es. Bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo estás viendo el panorama político actual? Ya nos estamos acercando a la recta final de las elecciones. ¿Cómo tú ves que está la situación? Mira, el panorama político actual no puede verse sin antes establecer la forma en que llegó este gobierno al poder y los acontecimientos, algunos de los acontecimientos que han generado lo que es la actual situación. Así. Luis llega al poder en el 2020, llega en una ola muy positiva para el cambio, llega en un momento en que hay una pandemia en el mundo y llega también en momentos en que la economía del mundo tiene grandes tropiezos y se produce la hecatombe de la economía a nivel del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque para que podamos hablar de lo que es ahora la situación, en principio tenemos que decir las condiciones en las que Luis asumió el poder, lo difícil que fue y lo consecuente que fue la gestión de Luis con la nación en términos de que pudo domar la pandemia, domarla, es decir, como antes no lo dice ningún otro presidente, la economía pudo despertar, que estaba en dificultad, porque el hecho de que Luis haya hecho una gestión sumamente positiva en tantas cosas que le han sido adversas, porque no solamente la pandemia, no solamente la guerra de Ucrania, es también la guerra de Israel. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso que todo tiene que ver? Eso tiene que ver con procesos que tienen que ver con inflación, en materia de lo que es el país. Pero además, estas lluvias de noviembre del año pasado y la de este noviembre son acontecimientos fuera de serie, no habían ocurrido nunca. Solamente un hombre de las condiciones de Luis Abinader puede estar pretendiendo continuar en el poder en una circunstancia como la que tiene el país. Solamente un hombre que ha manejado con maestría todos estos avatares de la vida puede estar. Ahora, Luis gana también producto de la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo su consecuencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no es lo mismo el 20 que ahora. En el 20 la división tenía apenas un año. Leonel Fernández Reina, tenemos que recordarlo, ni siquiera llegó a un 5%, ¿entiendes? Y ahora, sin embargo, es la figura que en la oposición aparece como favorita entre las dos figuras. Es decir, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido muy, muy fuerte, la candidatura presidencial de Leonel luce más fuerte que la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo esto para decir que ahora los aires en la oposición son aires de unidad. Es decir, la necesidad los ha llevado a considerar una unidad. Yo siempre estuve de acuerdo con que la oposición se unificara, porque lo que se ve en el panorama es que Luis arrasaría de manera completa, ¿entiendes? A mí me gusta y quiero que gane, pero tampoco quiero que gane en una forma tal que aquí no se pierda el equilibrio democrático en la República Dominicana. Si no se hubieran unidos las primeras elecciones, que son las elecciones municipales, hubiesen sido una debacle para la oposición.
Y una debacle para la oposición no es buena para la democracia. De manera que yo celebro que se haya unido el Partido de la Liberación Dominicana y que se haya unido la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández Reina, porque ello va a posibilitar que haya una buena representación, un porcentaje entre un 25 y un 30% de los ayuntamientos se va a repartir entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y un poquitito para el PRD, porque apenas se sabe que existe, porque ha tenido una debacle interna que todo el mundo... ¿Cuánto por ciento que tiene el PRD? El PRD no llega a 2 puntos. A 2 puntos. 1 punto y con mucha dificultad. Y ahora las últimas hecatombes que le están ocurriendo, por ejemplo, en Nueva York se fue la totalidad del PRD, es decir, está descabezado. Naturalmente que Miguel buscará a alguien que se ponga al frente. En Valverde Mao, antes de ayer, el miércoles creo que se produjo la deserción completa de lo que es el PRD. Y yo pienso que lo que le queda al PRD todavía se puede reducir un poquito más. Por lo tanto, yo hablo de alianza de 2, porque la realidad es, lo otro es fantasía. Son 2 partidos que se unen para tratar de enfrentar al Partido Revolucionario Moderno, que está muy sólido en su posición. Uno no puede decir con certeza, por ejemplo, en este momento, donde todavía no se han determinado las candidaturas definitivas a la senaduría, porque la Junta ha dado un plazo que permite que sea en la semana que viene, que esta situación se vea de manera diferente. Uno no puede saber las consecuencias que pueden tener algunos cambios que se van a dar en todas las organizaciones, pero sobre todo en el PRM. Pero en el panorama de hoy hemos tenido un proceso democrático bastante abierta. La Junta Central Electoral ha sido, digamos, ha sido consecuente con los partidos políticos, ¿entiendes? Le ha asumido nuevos plazos, que yo estoy de acuerdo con eso porque han habido acontecimientos que lo justifican. Por ejemplo, las últimas aguadas o el último aguacero, que fue casi un diluvio, fue un diluvio de 2 horas o 3 horas, pero fue un diluvio. Sí. Y sus consecuencias, pues también afectan la vida de los aspirantes en todo el país, porque la política es también su circunstancia. Entonces, por eso quiero decirte que en este momento caminamos hacia las primeras elecciones, que son las elecciones de febrero, con un panorama mucho mejor para la oposición que lo que se podía decir hace 2 semanas o 3 semanas, cuando no se habían unificado de manera total. Yo preveo que en esas elecciones el Partido Revolucionario Moderno se va a quedar con casi un 75% de las alcaldías, pero un 25 o un 30% va a quedar en manos del PLD. Y oye bien lo que te digo, para que tú veas lo que es la vida. Vamos a ver que el PLD va a sacar más alcaldes y más regidores que Leonel. Entonces ahí viene una dicotomía, porque el presidente Danilo Medina, mi amigo, siempre ha dicho que él está de acuerdo con que el que tenga la mayoría de resultados, es decir, de alcaldes y de regidores, debe ser el candidato. En cambio, la Fuerza del Pueblo dice que no, que el candidato debe ser el que tenga más votos en total. Pero eso es un asunto entre ellos. Pero está muy interesante la situación. Y yo pienso que va a ser un escenario donde los dominicanos y las dominicanas se van a expresar con absoluta libertad y donde vamos a tener los resultados en el mes de febrero. Ahora bien, de lo que ocurra en el mes de febrero, se va a vislumbrar con certeza lo que va a ocurrir el 19 de mayo. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Tomás Hernández Alberto. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Yo quisiera que analizáramos ahora el impacto que ha tenido sobre el PRM y todos sus aliados con la alianza que han hecho la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Internamente, ¿qué ha pasado? Mira, el Partido Revolucionario Moderno ha cosechado, al menos en la percepción
de la opinión pública nacional, que se refleja en las encuestas, ha cosechado un incremento en lo que es su fortaleza. Es decir, de un partido que en las elecciones del año 16 obtuvo un 35%, y en las elecciones del año 20 creció a un 43%. Es un partido que ahora bordea el 50%. Para que no haya duda y los televidentes no se queden pensando, lo del 43 es, a lo que me estoy refiriendo, es lo que aportó el PRM a una victoria que fue de un 51. ¿Entiendes? Es decir, las fuerzas aliadas que tuvo el Partido Revolucionario Moderno, consecuentemente fueron fundamentales para que Luis ganara las elecciones en primera vuelta. Ahora la coyuntura favorece al PRM. Luis está puntero, bordeando el 60%. Pero estas primeras elecciones, las elecciones de febrero, son elecciones vinculantes a los ayuntamientos. Por lo tanto, no necesariamente reflejarán el mismo porcentaje de lo que podría ser las elecciones de mayo. Yo pienso que aquí está el PRM irá a una victoria clara, una victoria contundente, una victoria segura. No va a ser igual que si hubiesen sido separados. Si hubieran ido separados, hubiese sido, como decía en el segmento anterior, hubiera sido una debacle. Porque posiblemente, ¿por qué yo explico esto? Porque no es lo mismo un partido como el PLD solo y la Fuerza del Pueblo solo. Porque como lo que se va a buscar es un porcentaje que compita con una fuerza mayoritaria, será más difícil, o era más difícil, que pudieran haber más ayuntamientos para la oposición. Ahora se facilita con esta unidad que se ha producido en la oposición, se facilita que puedan tener un 25, un 30% los ayuntamientos, y se van a repartir no en función de la popularidad de los candidatos presidenciales, sino en función de las candidaturas locales. Y como el PLD a nivel local tiene más liderazgo que el que tiene la Fuerza del Pueblo, es previsible que el PLD en estas primeras elecciones se coloque por encima, a menos en términos de resultados. Puede ocurrir que la suma de votos de su participación favorezca a Leonel Fernández Reina, pero esa misma suma de votos, cuando usted lo lleva al plano de cuántos alcaldes o alcaldesas o regidores o regidoras ellos han obtenido, puede ocurrir que el PLD esté por encima. De manera que eso es lo que veo desde este escenario de tu espacio. Así. Tomás, me gustaría que nos explicaras y le explicara a mis televidentes por qué el movimiento Poder para el Pueblo decidió aliarse al presidente Abinader y al PRM en esta lucha electoral. Muy buena pregunta. El movimiento Poder para el Pueblo surge, y gracias a ti y a muchos medios de comunicación que siempre nos han dado participación, surge hace 2 años aproximadamente, exactamente en febrero del año 22, es decir, que del año 22, del año 22 o 21, son 2 años, y estamos en el 23, entonces fue en el 21. Surge como una fuerza que nace para apoyar la permanencia de Luis Abinader en el poder. Es decir, nosotros nos adelantamos a los tiempos. Cuando nadie suponía que Luis podía aspirar a mantenerse en el poder, nosotros nos dimos cuenta que estábamos frente a un presidente que había dado connotaciones de que realmente era un hombre con condiciones excepcionales y que iba a estar en condiciones de poder ser un aspirante para permanecer, porque la Constitución de la República deja abierta la posibilidad de que el presidente pueda permanecer, pero ello no necesariamente significa que tiene que darse. Claro. Ahora, nosotros vimos con tiempo que la posición le sería favorable, que había una especie de malestar interno en el PRM, en sentido, no que digamos
en sentido que pudieran ser tan preocupantes, porque si hubiese sido así, en las elecciones internas para elegir los candidatos que adversaron a Luis Abinader hubieran podido tener un mejor posicionamiento, es decir, que el disgusto, porque ellos recogieron el disgusto interno con relación a Luis Abinader. Luis Abinader ganó la convención interna contundentemente, con más de un 90%. Entonces, el PPP, como le dicen ya alguna gente, el Poder para el Pueblo, nació con esa visión. En el camino nos hemos dado cuenta que hemos crecido de una forma tal que no nos vamos a quedar solamente con estas elecciones. Es decir, que el PPP sigue activo y ya será otro el escenario del año 2028, pero ahora sigue siendo nuestra misión hacer posible que en primera vuelta Luis Abinader se convierta en el próximo presidente, que es actualmente el presidente, continúe en el poder. Ahora, ¿qué ha hecho el PPP? ¿Qué ha hecho el Poder para el Pueblo? El Poder para el Pueblo está organizado en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Es decir, no hay un espacio del territorio, sobre todo a nivel de cabeza de provincia, que no tenga la presencia de gente vinculada al Poder para el Pueblo. El Poder para el Pueblo está también en una buena parte de los municipios y en 2 o 3 provincias tiene el municipio principal, o sea, la capital de esa provincia. Por ejemplo, la capital de la provincia de Dajabón es Dajabón, de Montecristi es Montecristi, de Santiago Rodríguez es Santiago Rodríguez, pero hay lugares donde la capital tiene otro nombre. Nosotros tenemos en la totalidad de los municipios, digo de las provincias, tenemos la capital organizada. Y en algunas provincias, en una buena cantidad, tenemos la capital de la provincia más algunos municipios. Y en otras tenemos la provincia, los municipios y los distritos municipales. Y no contento con eso, en los Estados Unidos ya estamos presentes en New York, en Manhattan, en Boston, Massachusetts, en Providence, estamos en New Jersey, en el sur, en la Florida, no solamente en la Florida como estado, sino en la Florida central, que es donde está Orlando, etcétera. Es decir, estamos en Italia, estamos en Francia, estamos en España y ahora mismo estamos trabajando para estar en Suiza. Es decir, es una organización que realmente ha crecido. Claro, mucha gente dirá, ¿y cómo ha sido posible? Bueno, un buen equipo de organización, ¿entiendes? Trabajadores incansables, buscando en el nicho de la gente que más o menos tenía disgusto con el PRM, pero que no era partidario de irse del PRM o de no apoyar, ¿entiendes? Sino gente que tenía su disgusto, se fue organizando y después vinieron gente que aún gustoso con el presidente también decidieron que lo hacían a través del Poder para el Pueblo. Y hoy en día somos una organización que, aunque no tiene reconocimiento de la Junta Central Electoral, ni era nuestra intención, entonces yo puedo decir aquí que usted junta todos los partidos pequeños y nosotros solo vamos por encima de la suma de todos esos partidos pequeños en función de los aportes. Y no hablo por hablar. Ya una buena parte de la gente vinculada a nosotros, en un número de casi 30.000, se inscribió en el Partido Revolucionario Moderno y fue parte de la convención. Y no todo el que está en el Poder para el Pueblo está en el PRM. Es decir, hay una buena parte que va a votar por Luis de manera coyuntural, pero no porque se sienta PRMista. Naturalmente una buena parte es PRMismo disgustado, que se quedó con nosotros para votar por Luis Abinader y para continuar en su organización, y otra parte de gente que viene del PLD, que viene de la Fuerza del Pueblo, que viene de disgustado de la sociedad civil, etcétera. Y hoy en día somos un poderoso, como lo definió don Guillermo lo definió como un poderoso movimiento Poder para el Pueblo. Es decir, en lugar de 3P, 4P. La 4P. Claro, te voy a preguntar algo. ¿Podría el movimiento Poder para el Pueblo convertirse entonces en un partido político? Porque si ha crecido tanto, tiene potencial de ese partido. ¿Te lo has pensado tú? No hemos pensado en eso, porque
En política las cosas tienen sus espacios, como el objetivo fundamental es que Luis gane las elecciones. Nos quedamos ahí, después Dios dirá. Naturalmente tenemos una situación que tenemos que tomar muy en cuenta. Es que nacemos con el criterio de que hacia el futuro debe haber una federación de partidos socialistas democráticos peñagomistas. ¿Entiendes? Esa es nuestra meta estratégica. Después de estas elecciones trabajaremos para que esa federación se dé. Si esa federación se da, entonces ya el camino estará abierto para que la gente del PPP que quieran tener una opción que sea diferente, pueda tenerla. ¿Entiendes? Pero eso es un poquito hacia adelante. Ahora lo que hay que hacer es trabajar para que Luis gane en la primera vuelta, y para eso no solamente la simpatía, no se gana solamente con simpatía, hay que hacer que la simpatía camine a la urna y vote por Luis Abinader, y esa es parte también del trabajo del Poder para el Pueblo. Pero yo tengo la certeza de que Luis ganará en primera vuelta y será con un porcentaje contundente. Hablemos entonces un poquito del desempeño del presidente. A mucha gente le asombra que él tenga números tan altos de popularidad cuando el país tiene muchas deficiencias en términos de aumentos de precios, de inseguridad ciudadana. Me hace seña, ¿quieres que no vayamos a una pausa? Bien, esa pregunta entonces la pasamos para el próximo segmento. Muy bien. Volvemos en un instante, no se vayan. Estamos en compañía en el día de hoy de Tomás Hernández Alberto, presidente del Movimiento Poder para el Pueblo. En el segmento anterior le intenté preguntar sobre cómo analizaba el desempeño del presidente Abinader, quien mantiene unos números muy altos de popularidad, a pesar de que hay problemas en el pueblo con temas de aumentos de precios, inseguridad ciudadana, algunos desajustes en la misma administración. ¿Cómo lo ves? Mira, el presidente Luis Abinader es verdaderamente un fenómeno político. Como después de viejo se me ocurrió estudiar ciencia política, e hice una maestría en la UAS. Muchas veces cuando voy a los medios de comunicación tengo que quitarme el traje de político y ponerme de politólogo para analizar con objetividad. ¿Entiendes? Entonces, Luis es un fenómeno político. Primero, Luis no había sido nunca ni siquiera regidor ni diputado. Apenas había sido asesor en un área que era propia de su profesión, sí, un área de la economía. Su cercanía política venía porque su padre sí fue un político de larga data. Claro, yo tengo una vinculación con la familia. José Rafael Abinader. Con José Rafael Abinader, sí, que es para mí un prócer de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y qué bueno que me has traído el tema. Yeah. Porque la vinculación mía es una vinculación de carácter familiar, política familiar. Es decir, Luis Abinader, doña Zula, que para mí tiene toda la consideración, todo el respeto, y es como si hubiese sido prácticamente la madre de muchos de nosotros, aunque es una mujer todavía muy joven, para no tener hijos de mi edad, como es natural. Pero quiero decir en el trato, claro, entre doña Zula. La combinación José Rafael Abinader, doña Zula, no podía dar otra cosa que no fuera gente que tiene valía. Usted tiene a José dirigiendo la Universidad OIM con destreza, con una verdadera vocación de educador. Tiene a Rita con un desarrollo profesional extraordinario. Y tiene a Luis Abinader, que vimos crecer. Doña Pía y yo vimos crecer correteando Luis Abinader. Exactamente, pero en los alrededores yo siempre advertí su amor por la política, porque aún siendo un muchachito, asistía a las reuniones donde teníamos reuniones con su papá de su proyecto, ¿entiendes? Y siempre se le veía atento, y siempre hacía preguntas, etcétera. Pero no me imaginé nunca que este joven iba a llegar a la presidencia de la República y se iba a convertir en el fenómeno que es Luis Abinader.
Son fenómenos de esos que no se dan en cada tiempo. ¿Por qué yo digo que es un fenómeno? Primero, no había sido nunca nada en el Estado, llega y luce como un experimentado. En una conversación privada que tuve con Luis Abinader, digo, privada no hay conversación entre los políticos, ¿entiendes? Quiero decir que en esa conversación solamente estaba Luis Abinader, el presidente, estaba el presidente del PRM, mi amigo, él dice que me debe en gran medida parte de lo que es José Ignacio Paliza, y estábamos hablando. Y yo le decía, pero ¿cómo usted, refiriéndome al presidente, que por cierto me decía, Tomás, ¿y qué tanto protocolo con el que tú me estás tratando? Digo, bueno, acuérdese que usted es el presidente. Claro. Y yo le decía que, ¿cómo explicar que sin haber tenido una experiencia política excepcional, él pudiera tener una experiencia de Estado tan afortunada, tan exitosa? Y me dijo, Tomás, yo solamente no había estado en el poder, pero yo estudié cada institución de este país, una por una. Por eso tú ves que yo cuando tengo que tratar cualquier tema, lo trato, porque yo estudié las instituciones. Es decir, yo tengo ministros, yo tengo directores generales, pero todas esas instituciones yo me las aprendí, profundicé en el estudio, en la conversación, etcétera, etcétera. Es decir, yo llego sin una experiencia de actividad, pero mi mente estaba preparada para saber a qué estado iba y en qué consecuencia iba. Ese es otro fenómeno, ¿entiendes? Que usted pueda llegar al poder y que ya usted conozca con tanta profundidad. Mira, Dania, yo soy originalmente ingeniero agrónomo. Después estudié Derecho. ¿Pero por qué estudié Derecho? Porque me di cuenta que mi pasión era la política. Y entonces lo más lógico es que yo me vinculara a otra profesión. Y después finalmente termino siendo también politólogo. Es decir, eso ha sido para mí el entrenamiento, pero además he tenido experiencia de Estado. Y por eso al hablar con Luis le decía, y ahora comprendo que este joven, Luis Abinader, se preparó para ser presidente de la República. Y aún llegando a las peores condiciones, ha tenido la ventaja de que tiene un conocimiento de economía muy al día, ¿entiendes? Porque para tomar las decisiones que ha tomado Luis Abinader en los momentos que los tomó, también había que tener una entereza. Es un hombre de valores. Yo no digo que los otros presidentes que hemos tenido no son gente de valores. Yo creo que todos los que han sido presidentes de la República han sido gente que han hecho grandes aportes al país. Pero Luis Abinader vino con una línea que no la había tenido nadie nunca. La línea de la lucha por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha por los principios de honestidad desde el poder. Óyeme, y no se ha salido de ahí. Algunas veces han habido situaciones tan difíciles, tan enojosas, que vincula gente que uno sabe que son gente cercana al presidente Luis Abinader, y Luis no tuerce. Luis es derecho. Luis es un hombre que cuando dice, tengo amigos pero no tengo cómplices, lo ha demostrado. Entonces es un presidente fuera de serie. Y eso ha hecho que sea un presidente que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de lluvias que no estaban programadas, en medio de la guerra, cuando la guerra propuso la tasa cero y la oposición decía que aquí iba a haber una hambruna y la consecuencia fue totalmente diferente. Aquí nunca ha habido problemas de abastecimiento, aquí hay problemas de sobreproducción, que lo entienda la gente. Aquí se produce más de lo que consumimos los dominicanos. Y gracias a eso podíamos tener un negocio con Haití que significaba $2.000 millones al año de venta de productos, es decir, exportando nosotros. Sí. Y en el plano, por ejemplo, del turismo, como el turismo se disparó a niveles que nunca había llegado, los 10 millones de turistas comen ¿dónde? Comen en la República Dominicana. ¿Y comen qué comida? La que producimos nosotros. Es decir, no ha habido nunca desabastecimiento. Los precios es evidente que variaron como consecuencia de la guerra, pero no en los niveles en que han variado en otros países. Así es. De manera que eso explica por qué Luis se dispara en popularidad a pesar de las dificultades. ¿Y vaticina que va a ganar? Va a ganar, y va a ganar con un número que estará por encima de todos los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana. Y alguna gente dice, Tomás, ¿no estarás tú hablando por pasión?
Ya. ¿O no estará hablando por deseo? No, no, no. Es que todas las encuestas que tú ves, te dicen que Luis está por encima del 57%. Y entonces tenemos una oposición que junta, unida, no ha llegado nunca a más de un 41%. O sea, si tú sumas a Leonel y le pones a Abel, tú nunca has llegado a más de 41% ellos dos juntos. Si fuera un 41%, la totalidad compacta, entonces Luis no pudiera pasar del 57, pero no es compacta. Así es. Esa unidad no es compacta. Bien, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado Tomás Hernández Alberto. No se vaya. Nos acompaña en el día de hoy Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Yo quisiera que analizáramos un tema que es crucial para los dominicanos en este momento, el tema de la inseguridad ciudadana. Hace que muchos de nosotros tengamos miedo de ir a la calle, sobre todo en la noche. ¿Cómo crees que va a pesar este tema en las elecciones? Dania, me he caracterizado en mi vida por nunca hablar una mentira en el sentido político. Yes. Es decir, yo sería incapaz de no dorar la píldora. No. Yo sería incapaz de decir que en los niveles de seguridad hemos llenado las expectativas. Yo no diría eso. Y ha habido muchos esfuerzos. Eso es lo que tengo que explicar, ¿entiendes? No se ha podido llenar las expectativas. Yo hubiese deseado un gobierno que garantice mayor seguridad. Claro. Yo lo hubiera deseado. Usted también lo hubiera deseado. Todo el país quisiera tener una gestión con más seguridad. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en la República Dominicana? ¿Por qué esa seguridad no se ha logrado en los niveles en que pudo haberse logrado? Por una razón muy sencilla, porque el gobierno vino con una línea de lucha contra la corrupción. La corrupción en la República Dominicana no es una corrupción exclusiva de los factores políticos. Es decir, no solamente se involucran los políticos. Para que haya un político que cometa una agresión, tiene que haber involucrado alguien que saca provecho. Ajá. Y que es parte de esa consecuencia. Eso es delincuencia, ¿entiendes? Pero aquí el factor fundamental de violencia y de delincuencia es el narcotráfico. ¿Y qué ha hecho el gobierno con el narcotráfico? Lo ha colocado en una circunstancia de guerra total. Y cuando el narcotráfico se ve abatido por la guerra, ¿qué hace? Se defiende. ¿Entiendes? Hay una delincuencia que está tirada a la calle al medio, violenta porque no quiere lo que está pasando. Entonces la gente se da cuenta que hay una delincuencia que no se ha podido controlar de manera total, pero no porque haya un gobierno que no haya hecho lo que tiene que hacer. ¿Quién ha hecho en la República Dominicana lo que ha hecho Luis Abinader con la Policía Nacional? La Policía Nacional ganaba menos de 10,000 pesos cuando llegó Luis Abinader. Hoy en día tiene $500 o su equivalente, 26 o 27 mil pesos, el raso. Aquí se le pide a la gente ahora que venga a la Policía Nacional, que se inscriba en la Policía Nacional para que sea agente. Antes era agente todo el que quería ser agente y quién sabe con la mentalidad que llegaba. Esa Policía Nacional se creó en tiempo de Trujillo y prácticamente no había sufrido ninguna modificación. Era un órgano represivo donde no había certeza en su composición y tampoco había ninguna gestión de educación. Es decir, Luis ha estado transformando la Policía Nacional. Al tiempo en que se transforma la Policía Nacional, los sectores vinculantes al mundo del delito, al mundo de la delincuencia, al mundo de la inseguridad, han estado desesperados, porque aquellos que actuaban como consecuencia de la falta de persecución de la policía, se han encontrado con una policía que les enfrenta. Y ahora mismo, una buena parte de la delincuencia ha bajado, ha ido bajando, como consecuencia de que esas pandillas
de delincuentes encontraron a una policía con una conciencia mayor. Naturalmente en la República Dominicana hay otro tipo de inseguridad, que es aquel que tiene que ver con la situación y la circunstancia social y económica. Hay una delincuencia, hay una inseguridad que es el producto de la deuda social de este gobierno, pero sobre todo de los gobiernos del pasado. Porque aquellos gobiernos del pasado, con excepción, se fueron al poder prácticamente a acabar. Porque cuando tú tienes un gobierno que lo que anda buscando hacer obras grandes para tener grandes negocios, eso se refleja. Tenemos 30, así como tenemos 40, 45 años creciendo en la macroeconomía, tenemos 40 o 50 años creciendo en el delito. Y ahora viene ese freno y ese freno tiene consecuencias. ¿Quiénes están accionando? Todo el que se siente inseguro en el mundo vinculante al delito, en el mundo vinculante a la corrupción. Luis lo dijo cuando comenzó. Luis dijo, como consecuencia de la reforma de la Policía Nacional, habrá un incremento de la violencia, de los sectores que se oponen, de los sectores que se dan cuenta que es ahora o nunca. ¿Entiendes? Entonces todo eso se ha reflejado, pero Luis, en lugar de sentarse, ha tenido un jefe de la policía que nadie ha criticado, el que pasó, el general Eduardo Alberto Ten, con una hoja de conducta que él mismo dijo, me pueden hacer 50 auditorías, de manera inclusive que luce desafiante. No, él no es desafiante, es la certeza que tiene de que su paso por la policía tuvo diferencia del paso por la policía de otros directores que tuvimos en el pasado. Entonces, esa circunstancia que explico me hace decirle al pueblo dominicano que 4 años más de Luis Abinader son una garantía de que esa delincuencia, de que ese estado nervioso de la gente irá cediendo como consecuencia de que irá avanzando la reforma de la Policía Nacional y se irán subsanando los factores que generan ese tipo de cosas que son las desigualdades sociales. Por eso Luis Abinader, ustedes ven que las encuestas dicen que la delincuencia puede haber estado igual o que puede haber subido un poquito y Luis se mantiene alto, porque la gente está consciente, él está haciendo todo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que él llegó a un país que estaba podrido, un país que veía la corrupción como normal, un país que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero ahora con todo lo que está pasando sabe que tenemos al presidente que es garantía de que este país se encamine por caminos completamente diferentes. Y quiero decir lo siguiente, no estoy diciendo que todo el PLD fue corrupto. Ahí hay mucha gente buena, gente seria, que yo le conozco de manera personal. Pero hubieron gentes en determinados espacios, ¿entiendes?, que se pasaron de contentos y evidentemente que eso es lo que le da esa imagen a la oposición, porque lo mismo es el PLD que la Fuerza del Pueblo. Originalmente todos son PLD. Y Leonel fue por 20 años el presidente de esa organización. Y Leonel estableció el entramado de corrupción, el entramado, lo estableció. Y Danilo, ¿cuál fue su debilidad? Como un día se lo dije, que nos encontramos y me dijo, toma alguna idea. Digo, si todo va bien, usted está haciendo un gran gobierno, pero no ha hecho nada contra la corrupción. Y me dijo, Tomás, es que son mis compañeros, son mis hermanos. Y él está ahí para que me desmiente, ¿entiendes? Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? No todo el mundo fue malo, no todo el mundo fue corrupto. Pero evidentemente esa corrupción de 20 años de gestión paralizó muchas cosas buenas que se pudieron hacer, mejores escuelas, mayores cantidades de escuelas, mejores edificios, mejores túneles, metro más metro. Fíjense que este gobierno en 3 años ha seguido el metro, ha seguido ¿cómo se llaman? Los que caminan por el aire. Los teleféricos. Los teleféricos, gracias a los teleféricos. Ha seguido todo lo que es positivo, ha seguido. De 57 hospitales que dejó Danilo bien avanzados, ¿entiendes?, que estaban entre un 70 a un 80% de ya hay 45 que fueron inaugurados. Es decir, un gobierno que le da continuidad a las cosas positivas.
Y ahora mismo se está trabajando en las escuelas, porque después de la catástrofe que se dio en el túnel, entonces también, como consecuencia de las lluvias, etcétera, etcétera, también el gobierno ha aprovechado para hacer una revisión de todas las construcciones que se hicieron en los últimos 15 años. Entonces, el pueblo tiene la certeza de que Luis Abinader trabaja 18 horas y las otras 6 que le quedan es pensando o soñando sobre lo que tiene que seguir haciendo para seguir cumpliendo con ese compromiso que hizo con su padre antes de morir. Luis le prometió a su papá que de llegar a presidente de la República, lo que fue su gran preocupación, la de José Rafael Abinader, la preocupación de la lucha contra la corrupción. José Rafael Abinader fue un hombre prodigioso en el sentido de que tuvo la visión de poder ser un gran comerciante, invertía en turismo, pero también creó una universidad que se constituyó casi en una alterna universidad para los dominicanos y las dominicanas. Y Luis creció en ese ambiente, ¿entiendes? Y antes de morir le prometió a su papá que haría un gobierno que sería de honra y gloria para su memoria y sobre todo para las convicciones que él le generó a esa familia. Entonces el pueblo ve todo, el pueblo sabe que hay dificultades, el pueblo sabe que hay cosas que se pueden mejorar, pero el pueblo piensa, él está haciendo todo lo que puede hacer y por lo tanto, consecuentemente, debe continuar en el poder. Ese es Luis Abinader. Así es. Tomás, tú tienes una grandísima experiencia en materia agropecuaria, de hecho eres agrónomo. Yo quisiera que ya terminando el programa, nos quedan apenas unos 5 minutos, nos diga cómo tú ves la situación agrícola del país, la producción, hacia dónde vamos. Mira, el sector agropecuario está bien servido. Ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que tiene que hacer el sector agropecuario? Lo que está haciendo. Aquí nunca ha habido una situación donde no haya habido una atención especializada para el sector agropecuario. El Banco Agrícola ha hecho financiamientos que nunca antes se conocieron en términos de cantidades. Pero un porcentaje de ese financiamiento, digamos que se ha financiado 300.000 millones de pesos, vamos a ponerle un número, entonces posiblemente 125.000 millones ha sido a tasa cero. Eso nunca había ocurrido. Es decir, tasa cero significa que no tienen que pagar ningún interés, que se le da el préstamo y ellos pagan lo mismo que reciben. Eso se llama subsidiar. Es decir, se ha subsidiado el préstamo, se ha subsidiado el sector agropecuario. La tasa cero fue para importar materias primas que hicieran posible que los productos se produjeran más económicamente y por lo tanto afectaron los precios, pero lo afectaron favorablemente. No pudieron hacerlo de una manera total, es decir, siempre hubo un aumento, pero no en los niveles en que se ha producido en otros países. Ese sector agropecuario que hoy tenemos ha dado respuesta a toda la contingencia. ¿Qué sector agropecuario antes había tenido 2 diluvios en menos de 2 años? Ninguno. Nosotros tenemos años suficientes para saber que aquí ha habido ciclones, que aquí ha habido grandes tormentas, pero ninguna como las 2 que le ha tocado a esta gestión. Y estamos de pie y seguimos de pie. Entonces tenemos, por ejemplo, el Banco Agrícola, ya hablé de ello. El INESPRE ha estado accionando cada vez más activamente y dando respuesta. El Instituto Agrario Dominicano ha sido base fundamental para los títulos definitivos. Dania, y eso para mí es la gran maravilla. Porque ocurre que a mí me tocó ser el que entregó los títulos provisionales. Fue en la gestión de este humilde servidor, en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando se dieron más de 200 y tantos miles de títulos provisionales, que Leonel, por cierto, no quiso reconocer, y hasta quiso desconocer. En cambio, Danilo, cuando llegó, accionó y entregó 40.000 títulos. Y yo felicito a Danilo, no importa la consecuencia que tenga el hecho de que yo felicite a Danilo, yo lo felicito, porque empezó con la titulación e hizo lo que tenía que hacer. Claro, lo de Luis no tiene parangón, porque Luis ha entregado en 3 años 70.000 títulos.
mientras que Danilo entregó 40.000 en 8 años, de manera que ha acelerado la entrega de los títulos. Yo felicito desde aquí a la gestión del sector agropecuario, en frente del cual hay un gran productor agropecuario que evidentemente ha hecho honor a lo que es su experiencia. Yo creo que ha hecho una gran gestión el sector agropecuario y felicito al presidente Luis Abinader por estar siempre pendiente. Cada vez que hay cualquier circunstancia, ahí está Luis. Y la ventaja de Luis es que conoce todo. Y al conocer todo, cuando llama a uno de sus funcionarios, entonces sabe orientar en la manera en que tiene que orientar. Por último, yo creo que Luis Abinader ha tenido una gran virtud. ¿Cuál es? La gran virtud de que cada vez que ha podido accionar de una manera que no es la que el pueblo considera pertinente, él recoge. Tiene la humildad para recoger. Hay otros que creen que son emperadores o jaques y que por lo tanto eso es lo que yo digo. No, Luis no. Luis cuando comete cualquier desliz de accionar, él recoge. Y recoge lo suficiente como para que no haya crisis. Entonces, ese presidente es un lujo de presidente. País que tiene un presidente como Luis Abinader, país que no le queda otra alternativa que no sea donarle 4 años más para que Luis termine su obra, que por cierto habrá de ser la mejor que habrá tenido la República Dominicana en todo lo que va a decir. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesantísima participación de Tomás Hernández Alberto, presidente del Movimiento Poder para el Pueblo, aquí en nuestro programa Tiliopina. Desearte éxito. Gracias, del alma. Muy agradecido. Y a ustedes que tengan un verdadero final de fin de semana muy bueno. Bien, así le deseamos a todos ustedes y esperar que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces.